Bien amigos, bienvenidos a nuestro espacio Entre Líneas y en esta ocasión pues nos honra la oportunidad de contar con un amigo, un veterano de la política. Él es diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y por quinta ocasión vocero del partido que él encabeza. Aparte también es miembro de su comité político y uno de los dirigentes más destacados. Él es Gustavo Sánchez. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias, Hansel, por invitarnos a la orden. Esto era una deuda pendiente y Sí, tengo para manifestar públicamente de que usted cumplió, o sea, que cuando usted da su palabra, usted la cumple. es correcto, yo tenía deseo de compartir contigo este espacio. Real, efectivamente, se dio la invitación formal y aquí estamos. Qué bueno. Gustavo, ¿cómo un hombre como usted, un hombre de terreno, logra ganar tantas veces en una circunscripción tan complicada? Porque la circunscripción 3 del Distrito Nacional no es como las demás circunscripciones y diría que no es ni siquiera como las demás provincias, se dan muchas particularidades, o sea, hay que estar en las entrañas de esos barrios, conocer sus elementos sociales, pero sobre todo, aún en los momentos más adversos incluso del PLD, usted ha salido victorioso. ¿Cuál es Sí, la fórmula detrás de ese éxito? déjame confesarte, Hansel, que eso comienza desde la niñez, el cultivar un liderazgo, cultivar un carácter, cultivar una personalidad. Recuerdo que siendo yo un niño, fui miembro del Club 5D en un campo de Moca, en San Víctor Moca. Y los clubes 5D básicamente era un club de niños, en el cual recuerdo que 5D quiere decir Dios, dignidad, deber, derecho y dominicano. En Venezuela existían los clubes 4B. Luego pasé a ser parte de la dirección del Club Amante del Progreso de San Víctor. Por lo tanto, yo vine desarrollando una actitud de liderazgo de mi infancia. Cuando llegué a la escuela secundaria, también fui parte de la dirección de un grupo estudiantil. En la universidad inmediatamente pasé a formar parte del grupo estudiantil del PLD, en su momento PRD, y pasé a ser directivo de la Escuela de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería de la UAS. A partir de ahí yo comencé a desarrollar un espacio de militancia en el partido que logré cultivar cada una de las posiciones jerárquicas de la organización, desde el comité de base, comité intermedio, de la dirección de la circunscripción. Entonces, en esa dirección yo fui cultivando una especie de compromiso social y un liderazgo. Inmediatamente tengo la oportunidad de aspirar a un cargo de elección popular. Participé en el 2002, cuando el partido estaba organizado por organismos, que era lo que votaban. Como anteriormente se Efectivamente, le conocía por cuadros. por cuadro. Recuerdo yo que para lograr votos orgánicos, yo conseguí 73 votos orgánicos, donde se lograba accesar a una candidatura por esa forma. Tuvo un buen desempeño, participé en ese proceso electoral con primera vez por el voto preferencial, tuvo un buen desempeño, pero real y efectivamente no conocía el intríngulo de la competencia electoral en los recintos. Luego en el 2006, ya con un poco de experiencia, logro cautivar, luego involucrarme de manera directa en nuestros barrios y a partir de ahí gané en el 2006 una buena votación, gané en el 10, luego gané en el 16, gané en el 20 y gané en el 24. Esa victoria de manera consecutiva tiene una lectura que es básicamente el compromiso que yo he asumido con nuestros sectores de manera vinculante. Yo tenía una oficina de gestión congresual en Villajuana, en la calle Tunti Cáceres, esquina Alonso Espinosa, y la tuve por 20 años. Ahora no la tengo porque el dueño del local me pidió exactamente que le entregara su espacio y no tuve más que remedio que entregárselo. Sin embargo, ahí yo desarrollé proyectos con la juventud. Recuerdo que uno de los grandes proyectos de nuestra circunscripción tenía mucho que ver con jóvenes que habían delinquido una vez. Esos jóvenes estaban impedidos de accesar un empleo, tanto público como privado, porque la famosa denuncia que tenían, la famosa ficha que se acreditaba en el Ministerio Público, la Procuraduría, le impedía lograr una carta que le acreditara a un empleo. Me di cuenta que realmente había un espacio en lo cual joven que ya había cumplido
su condena, tanto en la parte de una sentencia de un tribunal, ya tenían libertad para poder desarrollar su espacio. Y yo logré con el Ministerio Público no solamente que se involucrara, sino que les facilitara unas informaciones a quien ellos querían accesar a un empleo para que se dieran cuenta que efectivamente ellos tenían derecho a un empleo. Yo veía que esos jóvenes en nuestros barrios muy populares, esos jóvenes cuando se les impedía de accesar a un empleo público porque tenían una ficha, eran descartados. Cuando iban al sector privado pasaba lo mismo. Esos jóvenes se habían impedido. ¿Qué hago? El sector privado no me da un empleo porque tengo una ficha. El sector público tampoco me da un empleo porque tengo la misma ficha. Entonces uno se preguntaba qué hacían. Era la misma sociedad que estaba lanzando esos jóvenes a la delincuencia. Pues esos jóvenes necesitaban un recorte que costaba, por ejemplo, 200 pesos, necesitaban una cerveza, necesitaban ir a un cine. Y realmente, ¿dónde podían ellos buscar los recursos mínimos que les garantizaban, por ejemplo, comprar un par de zapatos, unos tenis? Entonces, la misma sociedad, el mismo Estado, estaba empujándolo a ellos a seguir delinquiendo. Me involucré con ellos, saqué muchos jóvenes de la delincuencia. A partir de ahí también me hice compromisos muy formales con el sector juvenil, con el sector deportivo. Para nadie es un secreto que yo estuve muy involucrado con el club Rafael Varias, en el cual pudimos llevar, por ejemplo, a victorias casi consecutivas 3 espacios en el torneo superior de baloncesto. Si a eso tú le sumas, Ángel, que tuve compromiso permanente en la parte cultural que tiene que ver con las comparsas. La comparsa Revelación Carnavalesca, que de Villajuana, de manera exquisita competía, pero ya los incomparables de Villaconsuelo era una cantidad de jóvenes, cientos de jóvenes que querían competir para los festivales del distrito. En esa parte yo también me involucraba, de forma tal que he sido un diputado tan comprometido con nuestro barrio que yo camino a pie, me siento en un contén, hablo con toda la gente, y eso me creó un espacio de liderazgo, tanto en la sociedad como en el partido, que me ha permitido ganar procesos electorales. Y hasta ahí he tenido que ver con esa impronta. Pero si a eso tú le añades el hecho de que yo haya sido el único diputado del PLD que he sido electo vocero en 11 ocasiones diferentes. Para ser vocero, los diputados de cualquier partido son líderes de su comunidad. Y el vocero, que es el jefe de la bancada, se convierte en el líder de líderes. Todos los diputados quisieran ascender a ser el jefe de una bancada. Y yo le he sido electo. Estoy hablando de electo. Entre nuestros pares iguales, entre nuestros líderes, yo he sido votado en 11 ocasiones de manera favorable. Ganado una, por proclamación otra, por varias formas. O sea, que tú has sido 11 veces vocero. 11 veces vocero. O sea, que entre usted y Pacheco, ¿cuál de los dos rompe el récord? Bueno, yo he sido más tiempo vocero que Pacheco. Pacheco ha sido más presidente de la Cámara que yo, pero la función de jefe de bancada, naturalmente, con toda modestia, con toda humildad, yo no creo que haya otra persona que haya sido por más tiempo electo. Estoy hablando no designado. Sí. Porque el presidente de la Cámara es designado casi siempre por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo. Y, o claro, no por el Poder Ejecutivo, por el partido que predomina la mayoría. Por el presidente de la República. Generalmente el presidente de la República tiene mayoría en la bancada. Y en esa dirección, un deseo del presidente es un cumplimiento de sus diputados. Por lo tanto, los presidentes de la Cámara nunca son electos, aunque formalmente se vota por ellos, pero la designación es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no se compite de manera formal por la presidencia de uno de los hemiciclos, tanto el Senado como la Cámara. No se compite. Ahí es quién quiere Danilo Medina que sea el presidente. ¿Quién quiere Hipólito Mejía? A excepción de un momento que Pacheco contravino el deseo de Hipólito y naturalmente se dio, yo diría, la pachecada aquella en la cual Pacheco, contrariando al presidente, tuvo la ocasión de convertirse en presidente de la Cámara. Pero en términos generales, no. El vocero no. Todos los años, para los 16 de agosto de cada año, todos los bloques eligen un vocero, todos. Pero entonces, Gustavo,
excelente narrativa con el tema de tu formación, tu vinculación con los sectores sociales, el cómo logras y te has insertado desarrollando ese liderazgo en las comunidades que te han elegido como su representante. Ahora, tú decías un punto muy favorable. Convertirse en el líder de líderes de tu propio partido, jefe de bancada, hay otros elementos. Entonces, ¿cuál ha sido ese elemento diferenciador que tu partido ha visto en ti para decir, óyeme, en 11 ocasiones, Gustavo Sánchez es el que debe de continuar? Mira, esa es la parte que quizás la gente no se da cuenta, pero es la parte más valorable que tiene un líder cuando una vez electo diputado puede convertirse en jefe de bancada en todos los escenarios. He sido vocero estando mi partido en el gobierno, he sido vocero estando mi partido en oposición. Y quienes votan por el candidato vocero son nuestros diputados. Y déjame decirte, el vocero muchas veces actúa como secretario general de un sindicato, pero otras veces tiene que bajar las informaciones y la línea y tomar las decisiones políticas que hay que tomar en cada sesión. O sea, yo he tenido más que todo la autoridad, yo he tenido la convicción de en cada momento tomar decisiones que la mayoría de las veces tengo que tocar la capela. O sea, la mayoría de veces yo no tengo la orientación del comité político para tomar una decisión. Por lo tanto, yo tengo que apelar a las convicciones, a la causa del partido, tomar una decisión y hasta ahora puedo confesar que yo no tengo absolutamente nada que me incline a bajar la cabeza de decisiones que yo he tomado. Nadie puede decir que Gustavo cometió estos errores siendo diputado, siendo vocero. Y hasta ahora tengo, afortunadamente, una hoja de servicio que está a toda prueba. Gustavo, tú eres uno de los dirigentes más visibles del Partido de la Liberación Dominicana y los cuales en todos los escenarios donde has estado has hecho un uso de esa visibilidad, de esa fuerza, de esa energía muy característica en ti. De hecho, muchos ven en ti como ese gallito defensor para poder dar la voz de aquellos quienes quizás por que no tienen el don, porque no todo el mundo tiene quizás el mismo don de la palabra, de comunicar, pero te ven así, te ven a ti como su portavoz, te ven a ti como el vocero, valga la redundancia, y como esa persona para que hable por ellos. Y te ha tocado ser cabeza de una bancada con muchos diputados. Llegó un momento que el PLD llegó a tener 70 y pico de diputados. 107. 107 diputados en su momento, más épico, y en su momento de declive también, Sí, en sí, un momento con una minoría más representativa del bloque. ¿Qué cambia? Bueno, naturalmente, Fuera de la cantidad, obviamente, me refiero, pero ¿qué cambia, por ejemplo, en ese rol de participación tuya, por ejemplo? mira, luego que tú asumes con mucha credibilidad tu posición como líder de una bancada, todo un sacrificio, Hansel. Implica mucho compromiso, implica estar consciente de todos los temas que se están abordando. Implica tú dedicarte a tiempo completo a las decisiones que hay que tomar en el Congreso, a la toma de posiciones de cada uno de los temas que implican exactamente la aprobación o el rechazo de un proyecto. En esa dirección, puedo confesarte que siendo vocero de un partido que está en el gobierno, generalmente uno se convierte más que un aliado del Poder Ejecutivo, uno siente que debe ser el defensor de las causas que el Poder Ejecutivo, a través de tu presidente, requiere. En esa parte tú tienes que también ganarte el respeto, no solamente de tus pares, diputados de tu bloque, de tu partido, sino también de los otros diputados de las otras bancadas. Confieso que muchas veces se es más ilustrativo ser vocero cuando tu partido está en oposición, porque tú manejas muchos más temas que son exactamente los temas de fiscalización, que obligue a la fiscalización del gobierno,
que tenga que ver exactamente con el reclamo que tiene la sociedad para exigir al gobierno tal o cual cumplimiento. En esa parte yo he tenido los roles diferentes, siendo vocero de un partido en el gobierno que definitivamente tiene que llevar las iniciativas y la propuesta de tu partido que está en el gobierno a que todos los diputados la consensuemos. Muchas veces en los mismos bloques tú tienes que convencer a tus compañeros de que la decisión que se va a tomar es una decisión que pudiéramos decir una línea del partido, que es una decisión que hay que asumir. Y no solamente eso, Hansel, cuando uno tiene la experiencia de ser vocero, tú tienes que estar permanentemente contando los diputados que tú tienes para la hora que se vaya a tomar una decisión, una votación. Saber con qué tú cuentas. Saber con qué tú cuentas o con qué cuenta el otro lado. Pero en ese mismo orden, Gustavo, ahora nos vamos a refrescar un poco la memoria y vámonos a ese momento 2019. Tú fuiste parte de un actor de primera línea en este acontecimiento que voy a narrar. La unidad del PLD, ¿cuándo se rompe? Se rompe en el cuarto periodo para elegir al presidente de la Cámara, situación Camacho, Demóstenes Martínez, o se rompe aquel octubre en las primarias Gonzalo Leonel. ¿Dónde inicia la debacle? Y ese rompimiento de ambos líderes, tanto Leonel o Danilo. Mira, yo siento que el rompimiento venía agrietándose, yo pudiera decir desde el 2004. ¿Cómo va a ser? Claro, en el 2004 recuerdo que estando yo al lado de Danilo en la calle José Amado Soler, esquina Abraham Lincoln, yo lo acompañaba. Un compañero quería aspirar o aspiró a ser candidato presidencial y quería que Danilo también lanzara su proyecto. Danilo en ese momento entendía que el pueblo quería a Leonel y decidió acompañar a Leonel en el 2004 a su candidatura. En ese momento, Leonel sacó el 88% de los votos del partido contra un 12% que sacó el otro compañero que aspiró. En ese aspecto, recuerdo que el presidente Leonel Fernández le solicitó a Danilo que le apoyara, que el concepto que él tenía de un ejercicio de gobierno eran 8 años. Y en esa conversación se sentía que luego del compañero Leonel ser presidente en 2004, en el 2008 naturalmente le tocaba al compañero Danilo básicamente por jerarquía o liderazgo partidario. Danilo, el presidente Leonel gana en el 2004, y Danilo va a acompañarle como secretario de la presidencia. En ese momento comienzan a sentirse los aprestos reeleccionistas de Leonel en 2004, 2005, 2006. Y Danilo entiende que es su momento de aspirar porque ya no puede contar con el apoyo de Leonel porque Leonel va a aspirar. En ese aspecto comienza a sembrarse, si no el requebor, la desconfianza entre ambos liderazgos. Danilo, que pensaba que Leonel terminaba en el 8, ¿verdad? Como presidente de la República, electo 2004-2008, y que ahí debía seguir una cantidad de compañeros que aspiraran. Ahí para mí comenzar la diferencia. Los compañeros cercanos, de una forma u otra, a Danilo, tuvimos a bien seguir construyendo su proyecto, y los compañeros cercanos a Leonel hicieron lo mismo. Entonces veníamos como dos corrientes de simpatía en el partido, los compañeros que estaban inicialmente con Leonel y los que acompañábamos a Danilo. Siento que en su momento, 96-2000, Leonel no creía mucho en la corriente, Danilo era de todo. Pero a partir del 2004 ya el equipo de Leonel comenzó a construir su proyecto, o sea, defender su deseo de sus líderes seguir aspirando. Entonces, Leonel termina en el 2008, ¿verdad? 2012. Es ahí cuando Danilo presenta su candidatura y naturalmente debo confesar que el partido ahí se unificó con la convicción de que los peleadistas
confiábamos más que el partido siguiera dirigiendo los destinos del país ante amenaza que pudiera tener la posesión. En lo adelante siguieron haciéndose visibles las dos corrientes, tanto los compañeros de Danilo que se manifestaban en la Cámara. Yo recuerdo un momento determinado que nosotros llevábamos como candidato vocero al compañero Alejandro Montaz, que representaba el proyecto Danilo, y los compañeros cercanos a Leonel presentaron al compañero Abel Martínez, que aspiró a la vocería en su momento. Entonces era una lucha que no se hacía visible, pero estaba a lo existía interno. internamente, se veía, se sentía. Entonces el compañero Alejandro ganó la vocería y ahí se siguió sintiendo. Pero ¿por qué se rompe ese acuerdo? Porque había un acuerdo de Juan Dolio. Bueno, Entonces, ¿por qué en ese cuarto año se cumplió el primer año con Yomaira, el segundo con Rubén? Bueno, debo confesar que el tercero con Camacho. Entonces, ¿por qué no se dio con Demóstenes? Debo confesar lo siguiente, a mí me tocó como vocero, el compañero de Demóstenes, amigo mío, estaba detrás de mí, en la fila detrás de mí, y a mí me tocó la oportunidad de presentar al candidato del PLD para presentarlo como candidato a la presidencia de la Cámara. Porque recuerdo yo que el compañero de Demóstenes, con todo su derecho, con toda su razón, en Santiago, hizo un discurso muy contestatario en el monumento. Ese discurso contestatario del compañero Demóstenes, que es una persona muy prudente, pero que de una manera u otra se expuso a abrir una confrontación directa con el Poder Ejecutivo. Ahí, o sea, ahí, en ese o momento, sea, por ese discurso de en ese Demóstenes momento en Santiago es donde él clava su para propia mí, tumba. para mí sí, con toda respeto al que piense ¿Y diferente. qué fue lo que él dijo ahí entonces, Gustavo? Bueno, ahí no yo te diría que se fueron palabras ofensivas, pero de una manera muy crítica. Tú tienes un presidente de la República que está ahí y tú tienes un vocero que de una forma u otra tú vas a confrontar en el ejercicio de tus funciones como vocero. Entonces tú tienes un vocero que de una forma u otra no asume, un presidente que no asume la política general del presidente en el momento que se convierte en ese discurso al monumento, un discurso muy incisivo. Y ahí para mí, en lo personal, se perdió la completa confianza en la decisión de que el compañero Demóstenes se convirtiera en presidente de la Cámara. En los corrillos políticos se dice, y por eso le pregunto, porque usted fue un actor de primera línea, de que lo que se intentó impedir con la llegada de Demóstenes era porque se iba a someter un proyecto de modificación a la Constitución para permitir que Danilo Medina se reeligiera nuevamente. Entonces, con Demóstenes en la presidencia, dada sus obvio apoyo al presidente Leonel Fernández, que en ese momento estaba muy opuesto a la modificación de la Constitución y ya estaba un momento un poco tenso dentro del PLD, se corría ese temor de que se trancara el juego en la Cámara de Diputados. O sea, bueno, era una lectura fácil, muy fácil de entender. Tú tienes un presidente de la República y tú vinculas a un presidente de la Cámara, que es el primer poder del Estado, en la cual no toca la misma música, en la cual estaban en género diferente. En la cual no bailan con el mismo ritmo. Entonces, no había la total empatía para llevar a cabo una ejecución de iniciativas que pudieran ser esta o aquella, pero se sintió que las convicciones del potencial presidente de la Cámara y el presidente de la República no había total comunicación, total acuerdo. Por lo tanto, para mí, esos fueron momentos que distanciaron la confianza del Poder Ejecutivo en promover un presidente de la Cámara que no bailara la misma música, que no tocara Gustavo, el mismo ¿entiendes instrumento. tú de que si los resultados del 6 de octubre del año 2019 hubiesen sido distintos y Leonel hubiese ganado la convención
del PLD y hubiese sido obviamente el candidato del PLD, hubiese ganado el PLD en el año 2020? ¿O como quieras tú crees que el curso de la historia iba a continuar y iba a ganar el PRM? Bueno, déjame confesarte lo siguiente. Se dieron situaciones que cada una se complementaron en el 2020, no solamente por el hecho de nosotros presentar candidaturas independientes, el PLD con Gonzalo, la Fuerza del Pueblo con Leonel. No, yo me refiero en el 19, en la interna. En el 19 la interna, si Leonel hubiese sido el candidato que hubiese resultado ganador, por ejemplo, no había el Gonzalo y el equipo que estuvimos al lado de Gonzalo, no íbamos a diferir de apoyar al candidato del PLD. O sea, quien comete O sea, que la si Leonel hubiese sido el insensatez, candidato del PLD en el 20, gana la es presidencia. que nosotros no nos íbamos a ir del PLD. Nosotros no nos íbamos a ir del PLD. O sea, si Gonzalo Castillo perdía la Apoyamos, primaria, claro, ustedes apoyaban a claro, Leonel. pues éramos PLDistas. No teníamos razones si perdíamos una primaria para salir del PLD, como lo hizo el compañero Leonel, ex compañero Leonel. O sea, si Leonel hubiese resultado ganador de esa primaria, el PLD se hubiera mantenido unificado alrededor del candidato que eligió. Pero Leonel justificó unos temas de un algoritmo, unos códigos Bueno, es que fuentes. eso nunca eh, eso nunca y se pudo entonces luego demostrar. en febrero suspenderse las elecciones, entonces esa narrativa entonces cogió mucha validez. Pero pudo haber sido una coincidencia, porque narrativa, por ejemplo, el algoritmo nunca se pudo demostrar. Lo que pasa es que el compañero no se preparó para perder. Él entendía que él había sido presidente, y no concebía bajo ninguna circunstancia de que él pudiera ser derrotado en una primaria. Y esa convicción de liderazgo, esa autoestima, lo llevaron a decir, bueno, buscarse informaciones, buscarse excusas de su derrota. Por lo tanto, lo que pasó luego en febrero, la elección de febrero, que de una forma u otra tendía a confirmar, entre comillas, la tesis de Leonel del algoritmo, fue totalmente diferente. Las elecciones de febrero, la Junta Central Electoral quiso implementar el voto electrónico. Hicieron muchísimas demostraciones, sin embargo, hubo una especie de un 15% de las máquinas que no subieron el programa, no subieron el software a la pantalla, y ese 15% que no pudo votar, no podía votar, trajo como consecuencia que las elecciones se suspendieran. Para mí, yo siento que lo correcto hubiese sido que donde las demarcaciones donde las máquinas Hubiesen electrónicas dado problemas. se suspendieran ahí y se llevara a cabo en el 85% del territorio. Y si querían no difundir los resultados de ahí y simplemente esperar el total de los... Sin embargo, de una manera u otra, la sociedad nos comprometió a nosotros que nosotros éramos responsables de lo que había pasado. Sí, y claro, el tiempo demostró que la Junta Central Electoral fue responsable de Gustavo, ese... después de los resultados de las elecciones del año 2020, Gonzalo Castillo un 38, quien fue el candidato del PLD, ¿por qué se da ese desmembramiento? Así, y hemos visto como que ha sido algo muy constante, a pesar de que me consta los grandes esfuerzos que el partido ha hecho en renovarse, en tratar de buscar dinámicas a lo interno de la organización que permitan quizás una mayor participación y alternancia de los liderazgos en diferentes territorios, pero como que nada de eso ha sido suficiente para poder frenar, o cuáles son los factores que tú entiendes que se ha podido dar. No es lógico lo que en su momento el PLD vivió. El PLD sale del gobierno en el 2020 y se arma una cacería de dirigentes porque el Ministerio Público, convertido en comando de campaña del partido de gobierno, entiende que para mantenerse en el poder hay que disminuir el PLD, que tenía una estructura y tiene una estructura que era el partido a vencer. Garantizar, quitar el PLD del medio, era exactamente desatar esa cacería, ese involucramiento del Ministerio Público en la persecución de nuestros dirigentes. Crearon una narrativa en la cual quisieron vender
que el PLD como gobierno había sido el partido más corrupto, que el gobierno era sido más corrupto, y de una manera u otra quisieron sentar en la mente de la sociedad dominicana que el PLD era lo peor. Naturalmente, ganaron las elecciones en el 20 y sobre la base del 24, naturalmente con el compañero Abel Martínez como candidato, ya nosotros veníamos en un declive por muchísimas razones. Muchísimas ¿Qué razones que falló en la estrategia, Gustavo? en la estatoria del 24. Porque me sorprende mucho. Yo recuerdo, primero, Abel Martínez fue la carta que sectores dentro de los cuales tú participaste los promovieron para que fuera el candidato del PLD. Recuerdo que en un momento conversé con un diputado del PLD y me dijo, nosotros los diputados somos los que financiamos la campaña de Abel. Cada vez que Abel va a un territorio, nosotros los diputados nos encargamos de costear toda la operatividad y todo eso. En ese momento exhibían unos 70 y pico de diputados, 50 y Así pico, es. no recuerdo bien. Y fue una fuerza y una maquinaria sorprendente. Y luego como que después que se hace candidato Abel, como que entonces empieza un desmembramiento y vemos entonces un distanciamiento de figuras como tú, que jugó un papel protagónico en el proceso interno, pero luego vemos ese distanciamiento. Entonces, ¿qué elementos faltaron ahí? ¿O cuáles fueron aquellas causas que de tener una campaña a lo interna sumamente exitosa a una campaña general entonces con un desgaste? Sí, debo confesar que a raíz de la derrota nosotros en el 2020, una derrota que fue auspiciada por una unidad del compañero Leonel Fernández con el PRM. Se unieron naturalmente y de una manera u otra se convirtieron en un frente, una alianza o una especie de coordinación de propuestas. Y ahí, en ese sentido, la Fuerza del Pueblo se vio protegida, diría yo, por el Ministerio Público y protegida por el gobierno porque había sido su aliado para su ascenso al poder en el 2020. Eso trajo como consecuencia que de una manera u otra el PLD comenzara a debilitarse para el 24. Sin embargo, en el 24 nosotros salimos con una propuesta, que es la propuesta del compañero Abel Martínez, en la cual yo fui uno de sus pioneros que, propiciadores, uno de los sustentadores de su campaña, y hasta la primaria, la consulta, nosotros llevamos a cabo en noviembre del 22, por ahí, Octubre 22. octubre del 22, Abel logró un potencial y una buena posición de un 62%. Luego que Abel se convierte en el candidato oficial del PLD, luego de la consulta, la situación comenzó a cambiarse. Se hizo una estructura de campaña, un comando de campaña en la cual ninguno de los compañeros que estuvimos al frente de las primarias estuvimos involucrados, ninguno. Estoy hablando del caso particular mío, José del Castillo, Rubén Toyota, Rubén Cruz. Puedo rectificar, el único que se quedó como jefe de gabinete de la campaña fue el compañero Johnny Pujols. Sin embargo, los demás compañeros fuimos Fueron desplazados ustedes. ignorados por el nuevo comando de campaña que se forma. Ese comando de campaña y con nuestro candidato Abel no tuvo la inteligencia de pensar que lo que propiciamos el éxito para la consulta Fueron esos hombres y mujeres. fuimos sus hombres y mujeres que de manera acertada, convincente, lo pudimos llevar hacia esta posición. A tal punto que lo que a mí me tocó hacer, y debo confesar que en un momento determinado, a mí se me asigna como jefe de campaña del distrito. Sin embargo, algunos dirigentes del partido entendían que yo no tenía mérito para dirigir la campaña del distrito. ¿Cómo? Claro que sí, claro que sí. Y lo digo quizá como una primicia. Algunos dirigentes, actuales dirigentes, entendían que independientemente de Gustavo Sánchez había sido el pionero del proyecto presidencial de Abel, ya Abel como candidato, yo no tenía ni el carácter, ni el arraigo, ni los méritos para dirigir la campaña de Abel en el distrito.
Cuando pasa eso, yo tengo una de dos. ¿Qué hago? Envío una carta de renuncia. Entiendo que no era lo más oportuno. Lo que hago es recluirme en mi propia candidatura a diputado y ganar como diputado y hacer lo que me correspondía, pero en mi demarcación, en mi territorio. Abel Martínez, después que pasó el proceso, dio una declaración que se hizo, tomó una connotación nacional, donde él explicaba los factores que él entendía que habían incidido en los cuales él tuvo esa votación tan baja. Y él dijo una frase, que el problema no era el gallo, sino que era el gallinero, dejando entender que el problema no fue el candidato, fue el partido en el que él se encontraba, los compañeros que lo rodeaban y esa estructura que le acompañó. Tienes razón, Abel, cuando dice que el problema no era el gallo, sino el gallinero. Mira, yo oí esos comentarios del compañero Abel y te confieso que los compromisos que yo he asumido, la posición que nosotros nos encontramos, me impiden a mí hacer juicio de valor. Porque de hacerlo, estaría echándole como leña al fuego. Y nosotros estamos en una etapa de involucramiento, de propiciar la unidad, recomponernos, olvidar las diferencias que tuvimos en su momento y asumir el reto que tenemos que el pueblo nos está esperando. Si yo contribuyo de manera quizá involuntaria a hacer un comentario que de una manera u otra pudiera ser malinterpretado, yo estoy atentando contra la unidad del partido. Ahora mismo nuestro principal propósito es definir una candidatura presidencial que conecte con el pueblo, que represente un sentimiento de la sociedad dominicana y aprovechar exactamente la frustración que siente la sociedad con el partido de gobierno. Gustavo, nosotros tuvimos como país el impacto de la tormenta Melissa y yo te vi en las redes sociales repartiendo kits de alimentos con la cara y el nombre de Gonzalo. Tú le decías, mire lo que le mandó Gonzalo. Se ha creado un fervor en las redes sociales de que la gente se pregunta que si Gonzalo va, si no va. Hay sectores a lo interno del PLD que entienden que la salvación del PLD es Gonzalo Castillo. Dentro de esos, hemos visto que usted ha dado algunas declaraciones donde usted acierta que Gonzalo va para la calle. Ciertamente Gonzalo va para la calle, podrá ser candidato él o es simplemente un sector que él desea o que quieren que él salga o algo. ¿Cuál es la posición de Gonzalo en ese No, aspecto? definitivamente para la tormenta, Melissa, que se presentó en República Dominicana, el pueblo recuerda a Gonzalo como un hombre solidario, como un hombre que en momentos, por ejemplo, del COVID, salía a la calle a arriesgarse él a poner sus equipos, su empresa a disposición del pueblo, y ante la ausencia del gobierno de asistir nuestros barrios marginados, nuestra familia vulnerable, ante esa ausencia hicimos un gran esfuerzo por llegar, por ejemplo, a territorios en los cuales el gobierno no estuvo. En ese sentido, acompañamos a algunos compañeros a los fines de poder asistirle, darle de comer por 2, 3, 4 días en lo que la vida se recomponía. En esa parte tuvimos esa visión y naturalmente ante la ausencia del gobierno, los planes sociales del gobierno para ese momento. Si el compañero Gonzalo Castillo es una realidad, es una realidad. Te puedo confesar que yo no soy dado a inventos, que yo no estaría en capacidad de inventarme una propuesta presidencial que no haya conversado con él. Estoy totalmente convencido que en las reuniones que he tenido con el compañero Gonzalo, él está totalmente convencido que es la mejor opción para garantizar la unidad del PLD y que el mundo, la sociedad lo ha puesto en un momento en el cual tenemos la oportunidad de retomar el poder, en el cual Gonzalo
sigue siendo un referente de solidaridad, un hombre cercano al pueblo, un hombre humilde. No es un hombre lechado de, de letras y mucho menos de palabrerías, pero yo siento que la República Dominicana no busca palabrería, no busca intelectualidad, que busca un hombre que haya sido exitoso en el ejercicio de las funciones que le ha correspondido como funcionario. Y naturalmente Gonzalo es un referente como gerente en el Ministerio de Obras Públicas, a tal punto que cuando se compara el ejercicio en ese ministerio, todo lo que ha sido, Gonzalo, sin ser ingeniero, realmente sale por la puerta Entonces, victoriosa. Gustavo, entonces, ¿y cómo podrían ustedes articular una estrategia para poder ganar una primaria con la salida de Gonzalo Castillo como candidato? Si hemos visto que antes de que Luis Abinader se juramentara, ya Francisco Javier García había anunciado su proyecto presidencial. Francisco Javier ha sido estratega, coordinador de campaña de muchos proyectos, eh, pero hay un punto muy especial que yo veo a veces en los proyectos políticos. Por ejemplo, en el caso de Francisco Javier, el líder del PLD es Danilo Medina, pero Danilo tiene círculos muy cercanos, personas muy cercanas, que cuando usted lo ve en un proyecto, usted como que autodeduce que por ahí es que anda, porque usted autoentiende de que ellos, para estar en ese proyecto, primero pidieron permiso. Entonces yo veo, por ejemplo, a un Robert de la Cruz cerca de Francisco Javier. Yo veo a un Carlito cerca de Francisco Javier. Yo veo, por ejemplo, a una Yomaira Medina cerca de Francisco Javier. Una Miriam Cabral. Entonces, como que me sorprende, no sé, como quizás el olfato me huele como que Francisco Javier, quizás porque salió temprano o porque quizás en ese momento nada más era eso lo que había. Y cuando lo contrarresto con las encuestas dicen que Abel Martínez es el que encabeza las preferencias. Entonces, estamos en un escenario. Un Francisco Javier que salió temprano, que ya ha recorrido mucho, con sectores cercanos de Danilo apoyándole. Un Abel que encabeza las encuestas, pero un Gonzalo que pone ahora sería ahora como ese cuestionante en este proceso. Entonces esto te genera un debate interesante, como qué pasará. Entonces, ¿qué me dice de eso, Gustavo? Bueno, realmente me da mucha risa, y puede llamar la forma del escenario que nosotros estamos viviendo. Debo felicitar al compañero Francisco Javier por haber tenido la ocasión de salir a tocar puertas al partido y ha hecho un excelente trabajo como aspirante presidencial para el 28. Es de reconocer el esfuerzo que él ha hecho. Eh, También considerar que Abel es un referente, fue el último candidato, y cuando se le pregunta al pueblo, se tiende a recordar el nombre de Abel como candidato presidencial. Sin embargo, independientemente los comentarios que tú haces y el juicio que haces de compañeras, gente cercano al presidente Medina, acompañando al compañero Francisco Javier, que debo confesar que así ha sido en momentos determinados. Sin embargo, yo apelo a la democracia. Yo estoy consciente, convencido que el candidato del PLD va a ser Gonzalo. Convencido. Y Y ojalá tener la oportunidad de guardar de este documento que ahora mismo estamos en este escenario a los fines de compararlo. Cuando esto pase, tú vas a decir, wow, ¿y qué visión tenía Gustavo? Gustavo, las bases del PLD, las bases de la Fuerza del Pueblo, entienden de que la única forma de poder competir con el gobierno, con el PRM y poder lograr una victoria es si hay una unificación. Hay sectores que entienden de que Leonel debería de encabezar esa alianza, siendo el candidato presidencial y un candidato vicepresidencial del PLD, y que esa alianza, junto a una alianza territorial, senadores, diputados, alcaldes, pues daría un éxito electoral de cara al 2028. Pero te hemos visto, por ejemplo, personas como tú, estando rotundamente adversos a esa posibilidad. Entonces, ¿por qué?
¿por qué tú entiendes que quizás no es lo conveniente que el PLD apoyase a Leonel Fernández en un posible escenario del año 2028? Déjame decir, es que es difícil por, por la posición del ex compañero Leonel Fernández. El PLD está en la oposición. Hay que recordar que en el 2020 Leonel fue la estructura que pudo lograr Luis Abinader para convertirlo en presidente. Por lo tanto, la naturalidad, la experiencia, la cultura, es que Leonel, ya con la fuerza del pueblo, no apoyó al PRM para llegar al gobierno. Nosotros estamos conscientes del reto que tenemos hacia el 2028. Estamos convencidos que la ola que llevó al PRM al gobierno, esa ola que lo entró al gobierno, esa ola misma está preparándolo para sacarlo. Estamos nosotros ahora mismo en una sólida posición de segundo lugar, las encuestas lo dicen. El PLD ha recompuesto y ha despertado la esperanza. Ya lo que se decía de nosotros, por ejemplo, el pueblo se ha convencido totalmente que con el PLD el país vivía mejor. Convencido de todo eso, nosotros vamos a competir por el retorno al poder con nuestro candidato, naturalmente, y vamos a llevar esa candidatura hasta la máxima posibilidad de convertirse en presidente de la República. Hay un escenario para el 28 en el cual tres fuerzas políticas, partidos mayoritarios, porque tienen más de un 5%, pudieran obligar a que nadie pueda ganar en primera Y vuelta. se dé una segunda vuelta. Entonces yo veo que el partido de gobierno que sacó un porcentaje alto para, por ejemplo, para ganar, en esta ocasión todos los números indican que no tiene posibilidad ninguna. Hay mucho más, Hansel, que el presidente de la República no es candidato. Yo no creo que Luis Abinader se vaya a cortar una vena por ninguno de sus aspirantes. No es lo mismo el presidente que quiera reelegirse que uno de sus miembros que quiera ganar. Porque al final, la experiencia dice que el presidente que resulta electo se convierte en el principal adversario del presidente que fue. Ejemplo, Juan Manuel Santos en Colombia, Lenín Moreno en Ecuador, para decirte dos casos. Sí. Entonces, no dudes tú que Luis se vea en ese espejo y que uno de los de él se convierta en uno de sus peores críticos. Por lo tanto, la lucha por el poder en el 28 va a ser una lucha entre tres fuerzas: el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo. O sea, Gustavo, que bajo ninguna circunstancia, aunque quizás el escenario pudiera darse, aún en una segunda vuelta, de que fuese Leonel el candidato, que quede por encima del PLD y haya que sentarse a negociar, ustedes no ven posibilidad de apoyar a Leonel Fernández si él es el candidato. Mira, yo no pudiera decir que esta agua no beberé. Sin embargo, tendría que limarse mucha pereza, porque siento, y soy una persona muy sincera, que una gran parte de los PLDistas no sienten compromiso con apoyar a quien fue su verdugo. Yo digo que la fuerza del pueblo, de manera medio poco inteligente, para no decirle otra palabra, le han cortado los espacios a líderes de su propia organización. Y en el caso particular, no quiero desautorizar a Leonel Fernández ni a nadie, pero hay que medir la tasa de rechazo. ¿Cuáles serán los candidatos presidenciales con más alta tasa de rechazo? Para saber qué posibilidad tienen. Si tú mides los potenciales candidatos que hay hoy de cara al 28 y no lo comienzas a definir por tasa de favorabilidad, sino por tasa de rechazo. Por tasa de rechazo, yo te pudiera decir que el candidato ganador es Leonel. No estoy inventándome nada. Será porque fue 3 veces presidente, fue 12 años presidente, quiere volver a la presidencia por 8 años. En 8 años llegará al 36. Él habrá completado 12 y 8 años son 20. Estará detrás de Balaguer, que duró 22. Sin embargo, está castrando
el liderazgo quizá de muchos jóvenes, de muchos dirigentes, que mientras él esté vivo, no van a tener oportunidad de optar por una candidatura presidencial. Gustavo, entonces me queda claro de que si en caso de Leonel es el candidato de la Fuerza del Pueblo, se daría un escenario muy dificultoso para que el PLD y Fuerza del Pueblo puedan unificar una candidatura. Ahora bien, ¿y si el candidato fuese Omar Fernández? El, Bien, el lenguaje es diferente. totalmente diferente. No estoy promoviendo Omar, pero los periodistas no tienen resentimiento con Omar. No lo ven como su verdugo. No estoy diciendo que vayamos a apoyar. Pudieran darse fórmulas, pero mientras tanto nosotros estamos comprometidos en posicionar al PLD, número uno, como segunda fuerza, manteniéndola y luchar por lograr el espacio del partido a vencer. Por lo tanto, sí entiendo que de manera poco inteligente la Fuerza del Pueblo castró las esperanzas no solamente de Omar, sino de muchos jóvenes que ni siquiera pudieron accesar la dirección política de su partido. Entonces, por ahí siento que, sin criticar ese partido no me toca, pero bueno, vale decirlo, que ese partido hay poco ejercicio de la democracia. Poco ejercicio. No como el PLD, que todos los compañeros compitieron a todos los cargos, secretaría, comité político, la secretaría general, todos fueron competencias, fueron luchas democráticas, fueron fiestas democráticas que se dio en el PLD. Se dio, nadie se metió, nadie se señaló. Ahí lo que ganamos, ganamos, y lo que perdieron fue simplemente porque tenía que haber ganadores y perdedores. Eso no se da en ese partido. Por lo tanto, su misma militancia, su mismo dirigente, pudieran estar viendo hoy las pocas esperanzas que tienen de fortalecer un liderazgo, porque de una manera u otra han sido señalados. La democracia no ha imperado en ese partido. Por lo tanto, yo no le veo a esa organización un potencial democrático que haga sentir a sus miembros y sus militantes con esperanza de cultivar un liderazgo en un momento determinado. Gustavo, no nos podemos despedir de este espacio con el mayor respeto que te tengo y el aprecio y el cariño, pero hay un ex compañero tuyo de partido, me refiero al señor Gabriel Castro, quien en un medio nacional dijo que habían que hacerte varias preguntas a ti sobre que en el año 2024 tú preferiste votar por Luis Abinader y no por Abel Martínez. Y dice también de que él entendía de que en el año 2020, cuando se supone que debiste de apoyar al candidato a senador del PLD, preferiste votar por Faride y que tú lo has dicho públicamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene Gabriel Castro con Gustavo Sánchez? ¿Qué es lo que está pasando? Acláranos esto, porque Sí. no nos podemos ir de este programa sin nosotros saber qué es lo que está pasando. Mira, yo hubiera querido como dejar ese tema ahí por concluido, pero dadas las mentiras que esa persona hizo público y que yo hace un rato pude verlo en una de las plataformas. Inicialmente, cuando uno lo oye hablar, lo mira hablar, se da cuenta que está hablando con odio y con mentiras. Solamente hay que revisar ese video para ver exactamente, mirándolo, porque hay un lenguaje corporal que habla. Un lenguaje, el público me está mirando a mí con mucha naturalidad, sin sobresaltarme, porque realmente no tengo nada que esconder. Habla muchas mentiras. Por ejemplo, te puedo decir que cuando él dice que miembros del gobierno se involucraron en una elección a la vocería contra Víctor Suárez, una de las grandes mentiras. Yo no le gané a Víctor Suárez me ganó la vocería por un voto. De manera que ahí comienza una gran mentira que es fácilmente comprobable. Dijo una verdad, que fue que yo no voté por Rafael Paz, pero eso es público. Yo le he dicho en todos los escenarios
yo no voté por Rafael Paz a senador. Eso lo sabe todo el mundo. Esa fue la única verdad que dijo. Después, las demás mentiras que dijo. Ay, y que tú votaste por Luis Abinader en una casilla de otro partido. No, Y que le tomaste una foto al voto y lo mandaste. no, él quiso decir, debió haber dicho que yo voté en contra de Rafael Paz en otro partido. Yo voté en la casilla Dominicana por el Cambio por Faride. Pues yo no voté por Rafael. Si él quiso decir eso, bueno, corrige, que eso no es lo que yo hice. No, él dijo ahora en el 24. Usted no votó por Abel. Yo, la boleta mía en el 24 ya tiene una foto. Yo se la enseño a cualquiera. Yo no tenía absolutamente ninguna objeción de los candidatos que yo llevaba, que el PLD llevaba. Ninguna. Absolutamente ninguna. Ninguna. Mi candidato era Abel. Claro que sí. Y es mi amigo. ¿Por qué yo voto a Luis? De ninguna manera. Omar como candidato a senador. Domingo Contreras fue mi candidato a alcalde. De manera que tenía que votar por Domingo. Y tenía que votar por mí. De manera que siento que Gabriel, molesto por lo que yo le dije, y yo le dije que había que hacerle un monumento a la ingratitud, porque Danilo lo había hecho superintendente de valores, sí, en la cual la pensión de ese señor hasta que se muera, yo quisiera tenerla, no como diputado, sino como senador. Lo hicieron presidente de la sala capitular y se convirtió en una competencia del alcalde de ese momento, que era Roberto. Que le pregunten a Roberto Salcedo el desempeño que ese señor tuvo como presidente de la sala. Que hubo un momento que hubo que hacer esfuerzo por limitar su presidencia y que otra persona más afín a Roberto pudiera despachar los cargos de la sala capitular del Congreso Municipal con el alcalde ejecutivo. Por lo tanto, esa persona que habló de esa manera, solamente hay que hacerla reflexionar. Miren el video para que se den cuenta que habla con odio, que habla con resentimiento. ¿Por qué? Porque ella dijo la verdad. Nadie le había dicho la verdad. No, él salió del PLD y ¿hacia dónde que él va? ¿Hacia la Fuerza del Pueblo? Bueno, habría que ver, porque yo siento que él tiene un vínculo con David Collado. No sé si fue porque hay un comercio donde él tiene ahí, qué sé yo, ¿cómo se llama el sector? No es Naco, ahí en la, qué sé yo, esa calle ahí, cerca de Acrópolis, por ahí. Entonces hay un vínculo que él tiene con David, que creo que por ahí que va. Por lo tanto, su rencor, su odio, se manifiesta en las expresiones corporales de esa encuesta. Pero yo no tengo ningún problema. Cuando luego él dice que a mí me vieron 2 días antes de las elecciones, en la calle que yo yo ni conozco esa calle. En Sánchez Julieta yo no sé dónde, ni sé cuál es Sánchez Julieta, ni sé, ni tengo amigos por ahí, ni hago tampoco reuniones ocultas. Cuando la gente me quiere ver, me ve a mí en un restaurante ahí de Bloomberg. Yo no tengo vida oculta. Ahora, él sí ha sido una persona política que ha estado dentro de los recaudadores de los partidos. Y no dudes tú que él quiere un espacio como recaudador de uno de los partidos, de la Fuerza del Pueblo o del PRM. Bueno, bravo. Óigame el título. Oficial de recaudador. ¿Cómo va a ser? O sea, el hombre lo que quiere es recaudar los chelitos. Bueno, él tendrá influencia y naturalmente esas recaudaciones no se hace con cheques ni con transferencias. En efectivo. Es recaudación. Me imagino que hay sus porcentajes también hay para el que recauda. Recaudación, imagínate. Que recauda así. Bueno, señores, mira, ha sido un diálogo muy enriquecedor, Gustavo, contigo. La verdad que para nosotros es un gran privilegio
tenerte. Quisiéramos pasarnos más horas conversando contigo, muchos temas por aprender, pero la verdad que el tiempo en televisión es corto y queremos decirte que este espacio siempre estará a tu disposición a todas las buenas y nobles causas que realizas, tanto en el Congreso Nacional como también en tu rol político, en tu demarcación, así como también en tu espacio como importante dirigente político de uno de los principales partidos como la Liberación Dominicana. Y bueno, estaremos esperando ya la salida oficialmente de Gonzalo Castillo, en el que yo sé el papel que juegas y si te la has jugado en el día de hoy a decir que no andas inventando, que esto no es un sueño, es porque te veremos nuevamente por aquí en otra ocasión ya, quizás hasta como vocero de Gonzalo, oficialmente. Déjame decirte algo, Hansel. Yo he tenido la característica, son descubridor de talentos, un scout. Y debo confesar en este momento que tú tienes todos los méritos. Cualquier partido quisiera contar contigo en su fila. Cualquier partido. Siento que tú tienes todo el aval, el material para desempeñarte un cargo de elección popular, el que tú te lo propongas. Siento que tus alas deben estar prestas para volar y que nadie debe osar cortarla. No te había tratado tan de cerca en lo que tiene que ver con todo esto, pero hoy me doy cuenta que tú tienes mucho que dar, mucho que dar. Y cuando comparo el ejercicio de 20, 21 años en la Cámara de Diputados y veo mis pares, me doy cuenta que tú les llevas la milla. Te lo agradezco en el alma, de verdad, Gustavo, viniendo de una persona con vasta experiencia y una persona que es un modelo y un referente para jóvenes como uno, que incursionen en política y que ojalá Dios nos dé la oportunidad, nos brinde la oportunidad de poder quizás por lo menos estar un poquito cerca de esa trayectoria tan exitosa que tú has tenido, porque la verdad que creo que con el pasar de los tiempos, legados como el que tú has dejado no se vuelven a repetir. O sea, 11 veces voceros, vocero de una bancada, 5 veces diputado, una trayectoria política sumamente exitosa. Y yo creo que la verdad en ti nos vemos muchos jóvenes que estamos iniciando. Así que darte las gracias, reiterarte nuestro compromiso desde este espacio y también invitar a cada uno de nuestros amigos a que compartan esta entrevista, que den sus likes y que la difundan en todos los espacios, porque ya ustedes saben, ya Gustavo lo dijo, Gonzalo va para la calle y habrá que ver cuál va a ser ese ejercicio, primero en el PLD y después más adelante. Ya él me asignó como director operativo de su proyecto. O sea, ya usted es el director operativo de la campaña de Gonzalo. Así, bueno, ya ustedes lo escucharon, ya estamos aquí con el director operativo del proyecto de Gonzalo Castillo, candidato, bueno, precandidato, aspirante a precandidato del PLD para ahora, para el año 2028. Así que hasta la próxima.